Sigo aquí con Jesús Reyes Heroles, muchas gracias. Okay. Y anoche nos quedamos en lo que fueron tus esfuerzos por combatir la corrupción dentro de Petróleos Mexicanos, y me imagino que era una corrupción que no solo tenía que ver con el robo, digamos, de combustible, no sé en qué medida, ya me dirás ahorita, sino con contratos, adquisiciones, otro tipo de cosas, porque la corrupción pues tiene 1000 géneros en que expresarse. Si hubo corrupción en lo que tiene que ver con el robo de combustible, ¿de qué manera la detectaste dentro de Pemex? ¿O cómo se manifestaba? Bueno, los sistemas de contabilidad, digamos, física de Petróleos Mexicanos te permiten identificar si, digamos, los flujos de combustible producidos más los importados se corresponden con lo vendido y con lo facturado. Entonces tú ahí, el sistema te dice inmediatamente si hay alguna diferencia y ahí pero en proporciones, actuar. Digamos, en proporciones, si Pemex producía y manejaba entre crudos y materia prima procesada determinado volumen, ¿como cuánto se perdía? Mira, de 100 litros, ¿como cuánto se robaban? No, realmente muy poco. O sea, estamos hablando de menos del 0,5%. Cantidades ínfimas, realmente muy pequeñas, comparativamente hablando. Pero concentradas en ciertas actividades. En aquella época, por ejemplo, teníamos robo de lo que le llaman líquidos del gas, que es en la zona norte del país, en donde se produce gas seco, básicamente Coahuila, Nuevo León y en Tamaulipas, la frontera con Estados Unidos, se produce gas seco, pero ese gas seco viene acompañado de líquidos de gas que son muy valiosos por su composición y por su contenido. Entonces esos líquidos de gas se acumulan durante el día, lo que se produjo durante el día, y al día siguiente vienen las pipas de Pemex, se los llevan para venderlos, etcétera. Y habían aumentado muchísimo, de repente llegaban y en la noche ya se metían en los lugares en donde estaban, se metían cuadrillas ahí de malosos, y rompían las cadenas y se llevaban los líquidos de gas que estaban ahí. Cuando llegaban los trabajadores al día siguiente, pues ya no estaba toda la producción de líquidos de gas del día anterior. Entonces, eran como residuos. Son residuos, pero de enorme valor. Ya, quizás, sí, digamos, sí, la sí, pechuga de lo que estás sacando. Sí, yo sé que hasta sacando. el hollín tiene valor calorífico, ¿no? Sí. Esto es todavía más porque es muy rico para producción petroquímica y otras cosas. Entonces, el primer operativo importante que yo eché a andar fue contra el robo de líquidos de gas en el norte. Y para eso primero creamos una organización. Yo me sentía totalmente vulnerable desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista ya administrativo, con lo que había. Hicimos varias cosas, hicimos un paquete legislativo. Por ejemplo, la carga de la prueba. Cuando te encontrabas una pipa que iba llena de gasolina, lo encontraba la policía, las detenían, llegaban y en vez de pedirle al chofer, al conductor de la pipa, que mostrara dónde la había comprado, la factura o lo que sea, la carga de la prueba la tenía Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos tenían que probar que ese combustible que estaba ahí. Y la legislación en aquel entonces, hicimos un paquete legislativo que nos ayudó muchísimo. Para poder ir detallando y ir pudiendo hacer eso. Eso fue una cosa. Otra fue crear un pequeño grupo que fue autorizado por el Consejo Nacional de Seguridad. Yo le solicité al presidente y me lo concedió, que esto fuera con la autorización del Consejo Nacional de Seguridad, para que fuera totalmente formal, institucional. Esto fue durante el gobierno de Felipe Calderón. Durante el gobierno de Felipe Calderón, en el 2000,
7, digamos, 7. Ahora, perdón, eso por lo que tiene que ver, digamos, con raterías dentro de la empresa o desde el interior de la empresa. No, pero estos eran desde fuera, pues si llegaban y se llevaban los líquidos de gas. Entiendo, Sí. pero de instalaciones de Petróleos Mexicanos. Correcto, sí. Pero Petróleos Mexicanos tiene una red kilométrica, ¿no? Miles de kilómetros de ductos y poliductos, y en tu gestión, hace como 10 años, en esas proporciones de saqueo, ¿como cuánto significaba? Te lo voy a poner, porque es lo que tengo del recuerdo ahorita en mente. Nosotros estábamos muy preocupados porque había del orden de unos 400 picaduras de ductos al año, ¿sí? 400 en distintos puntos del país, aunque se concentraban en ciertos trayectos, o sea, no es de que en todos lados así dispersos aleatoriamente, no, tiene una lógica y todo. Y ya iba aumentando, 400, 450, etcétera. Y entonces, pues sí, realmente estaba comenzando a perfilarse como un problema. En ese momento era relativamente manejable, digamos, no pesaba mucho, ni en las finanzas ni en la operación, pero ya la tendencia no era buena. ¿Y por qué no se frenó? Sí, se hicieron una serie de operativos, como este que te estaba yo platicando, de lo del líquidos de gas, y otros posteriores en muchos otros lugares, pero teníamos que hacer operativos integrales. O sea, ¿y el delito estaba socializado o eran pequeñas bandas? Eran pequeñas bandas, pero en complicidad con, sobre todo, las policías municipales. En ciertos trayectos en Tierra Blanca, por ejemplo, había cotidianamente picaduras, y eso no podía conceptualizarse sin que hubiera complicidad de las policías locales. Bueno, ¿no? El crimen organizado está definido, entre otras razones, porque tiene nexos con la autoridad, claro. ¿no? Ahora, el crimen organizado propiamente dicho no había entrado todavía. Eran como pandillas. Eran pandillas, estaba localizado, no había organizaciones, digamos, ni siquiera macro-regionales, sino muy localizadas. Esto, cuando entró el crimen organizado, todo cambió, que fue un par de años después. Porque cuando entraron los Zetas, básicamente cambiaron porque ya la violencia escaló enormemente y la escala de operación también se multiplicó brutalmente. Y ahí sí ya eso fue otro juego. Cambió a 15,000 picaduras de ductos el año 18. Sí. Entonces, más o menos de ese orden, ¿no? Ahora, estando así este asunto, yo te planteo, voy a cambiar de tema porque Jesús lleva 10 años fuera de Pemex y quizás sabe un poco más que usted o yo por el seguimiento de la información en los medios. Pero salto a otro tema. Sí. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que como efecto de la política neoliberal de los últimos 36 años, prácticamente toda la administración pública se condujo más bien para enriquecer a unos cuantos y para la corrupción. En el caso de la industria energética, ¿qué reflexión te suscita estas afirmaciones? Y yo, la verdad es que me cuesta mucho trabajo entender la racionalidad de los planteamientos del presidente López Obrador en ese sentido, porque la crítica, digamos, a las políticas neoliberales, de las cuales yo he formado parte, yo propugné por, digamos, el que hubiera una presencia más racional del Estado en la economía. Desde que comencé mi vida profesional en el 82-83 veníamos de lo que yo consideraba los excesos precisamente del sexenio del presidente López Portillo. Había crecido aquello, había un déficit fiscal de 16-17% del Producto Interno Bruto, había una inflación bárbara, muchas cosas. Entonces, 1,100 y tantas empresas públicas, que es la cifra
que se maneja así de manera cotidiana. Entonces, las políticas neoliberales, hasta donde yo las entiendo, básicamente es una política en donde es el periodo en el cual se trató de regresar a la estabilidad, que los precios no crecieran al 100 y tantos % anual o más, y que los déficits fueran manejables, que el tipo de cambio no estuviera devaluando todo el tiempo, que las tasas de interés no estuvieran así, y eso implicaba regresar a redimensionar el Estado, el tamaño del Estado. Pero no hubo como propósito fomentar, no sé, la corrupción. Por supuesto que no, por supuesto que no. Ahora, además, no encuentro la relación lógica entre las dos cosas. Ahora, en este punto, dice el presidente que la inversión privada, sobre todo extranjera, creo entender, con la reforma energética, no ha beneficiado nada a Pemex, pero yo tengo entendido que la inversión es pues para las propias empresas que concursaron, por ejemplo, por la exploración y extracción en aguas profundas. No era dinero para Pemex. Es que, claro, efectivamente, lo que se buscaba era ampliar los beneficios para la nación. Los recursos de hidrocarburos son de la nación. Y lo que tenías era que una sola empresa, Petróleos Mexicanos, no podía, era la única que podía hacerlo todo. O sea, como es, el artículo 27 le daba el privilegio de decir, tú tienes el beneficio de que solo tú puedes hacerlo, pero luego pero además lo tienes que hacer todo solo. Y nadie más lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Durante mucho tiempo se perdieron oportunidades, porque todos esos recursos, o muchos recursos que estaban en el subsuelo mexicano, no se podían sacar, porque Pemex no tenía la capacidad ni financiera, porque no se lo daba, no se le autorizaba en el presupuesto, etcétera, ni tampoco técnica para poder hacerlo, porque no lo había hecho, ¿no? Entonces, eso yo creo que ahí hay una diferencia muy de fondo, ¿no? O sea, es de la nación, no del Estado, ¿no? Y lo que quieres es maximizar el beneficio para la nación. Ahora, a propósito de la nación, vamos ahora con lo que es la participación precisamente de la iniciativa privada en la industria energética, porque pareciera que tiene que volver a ser solo mexicana, cosa que bien a bien yo no entiendo. ¿Aguantas acá y nos echamos la última? ¿Cómo no? Si tú aguantas, yo la también. Última y nos vamos, Jesús. Muy bien, aquí yo no estamos. puedo dejar de aprovechar la presencia de este hombre. Con mucho gusto. Muchas gracias y mañana la última parte de esta charla. Buenas noches.